Al foro Mejor Hablemos, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares. El foro Mejor Hablemos, donde nosotros cada día abordamos un tema diferente con una óptica diferente. Lo importante es que siempre hay una respuesta para esa inquietud, para esa duda que usted tenga. Antes de iniciar el foro, no nos cansamos en Televisión Nacional de Honduras de repetirle a usted cuidados y recomendaciones que se deben utilizar en medio de esta emergencia mundial producto de la pandemia. Si usted va a salir, por favor, utilice o lleve su tapabocas o su mascarilla. De esta manera se estará cubriendo y se estará protegiendo, al igual que su gel elaborada a base de alcohol, sin olvidar también, si usted va a estar en lugares cerrados, utilice sus lentes o una mascarilla para proteger sus ojos, sin olvidar también el distanciamiento, que es algo muy importante. O sea, mantenga la distancia, 1,5 metros, 2 metros. Si usted ve que alguien no está manteniendo, dígale, disculpe por favor, mantengamos la distancia para cuidarnos y protegernos. Es una de las formas y otra de la manera. Entonces, recomendaciones importantes, el equipo de protección personal, al igual que también tomar las medidas de bioseguridad. Pero ¿qué les parece si hoy aquí en el foro me acompañan 3 distinguidas damas, mujeres conocedoras, especialistas y también defensoras de derechos de la mujer? ¿Qué les parece si hoy hablamos de la realidad de los adolescentes contados a través de una serie televisiva? Es cosa de dos. ¿De qué trata? Es cosa de dos, que se transmite a través de Televisión Nacional de Honduras. Hoy nos estarán contando estas 3 protagonistas invitadas que nos acompañan aquí en el foro de Televisión Nacional de Honduras. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Flor Matute. Ella forma parte del programa del Fondo de Población, mejor dicho, de las Naciones Unidas como oficial nacional. Un placer, un gusto, licenciada Flor, gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenida al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por su invitación y con todo gusto vamos a acompañarles. Muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación y le damos también la más cordial bienvenida a la licenciada Ana Gabriela Flores. Ella representa el módulo de atención como jefa del módulo de atención de adolescentes del programa presidencial Ciudad Mujer, un programa que es nuevo, pero que ha logrado un gran auge y una gran aceptación en las mujeres. Aquí en Tegucigalpa nos acompaña, porque sabemos que Ciudad Mujer tiene 5 centros, pero quien nos acompaña hoy, nuestra invitada, está también aquí en la capital de la República. Licenciada, un placer, un gusto, gracias por acompañarnos, sea usted bienvenida. Tenga, por favor, un bonito día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta vez pues formo parte de su foro de una forma diferente, de una forma virtual, y estoy muy complacida de disfrutar de este foro con la doctora Flor Matute y la abogada Nora Uribe. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y también, bueno, de formas diferentes, la pandemia nos está dejando y nos está enseñando tantas cosas y cómo nos separamos a través de la distancia, pero nos unimos a través de la tecnología, informamos a través de la tecnología, nos orientamos a través de la tecnología, pero también le damos la más cordial bienvenida y un placer tenerle aquí con nosotros con casi 3 décadas de experiencia dentro de la legislación hondureña, dentro de estos 6 años en la Corte Suprema de Justicia y 23 años en el Ministerio Público como fiscal. Cuando nosotros hablamos de esta profesional del derecho, todo el mundo sabe los importantes aportes,
que realiza y que ha realizado a la sociedad hondureña. Actualmente se encuentra como asesora y como consultora nacional e internacional. Le damos la más cordial bienvenida a la abogada Nora Urbina. Un placer, un gusto. Gracias por acompañarnos. Bienvenida al Foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Buenos días para usted también, abogada. Buenos días, licenciado Leo, y a todas las personas que están ahí haciendo posible este esfuerzo de que lleguemos a tantas y tantos hondureños. También es un gusto compartir con la doctora Flor y con la licenciada de Ciudad Mujer. Sabemos que este es un tema que, aunque estemos en pandemia, aunque estemos encerrados o confinados, como decimos popularmente, la violencia contra las mujeres y las niñas no para, así es que tenemos que seguir trabajando y es un gusto poder compartir esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y sabemos que este programa será muy enriquecedor por el contenido y la información que ustedes estarán proporcionando en este programa. Y es que Honduras se encuentra entre los 5 países de América Latina con las mayores altas tasas de embarazo en adolescentes. Preocupación tanto para el gobierno de la República como también para los organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Pero cuéntenme, ¿cómo surge la idea traer a la pantalla chica, a través de una serie, contar las realidades de los adolescentes vista desde la óptica, justamente desde la óptica de la legislación hondureña, desde los encargados de proteger a estas adolescentes? ¿Con quién comenzamos? Vamos, comencemos con la licenciada Flor. Cuéntenos desde la parte de la cooperación desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Efectivamente, licenciado y compañeras y toda la audiencia nacional, el Fondo de Población de Naciones Unidas ha venido desarrollando un trabajo en el país, al igual que en otros países de la región de las Américas, en la prevención de embarazo adolescentes. Para el Fondo de Población de Naciones Unidas es nuestro tema abanderado y hemos venido acompañando al sector de gobierno a través de lo que es un plan multisectorial de prevención de embarazo adolescentes, y hemos estado interrelacionados y coordinando no solo con el sector gobierno, sector educación, la Secretaría de Salud, sino que con los entes municipales también. El trabajo que se hace es en prevención de embarazo adolescentes para llevar el tema hacia las comunidades mismas y poder evidenciar las situaciones que están sucediendo. De hecho, de ahí nace la idea de sacar esta serie que ha tenido pues bastante auge y mucha promoción en las redes sociales. Y como usted bien dice, estamos en una nueva era y no era la manera planificada de cómo lo íbamos a hacer, pero está resultando sumamente efectivo. Entonces, la idea de poder evidenciar estas situaciones de vida que nuestras adolescentes y jóvenes están sufriendo, porque realmente es un sufrimiento para un adolescente pasar por vejaciones, por dolores, por tristezas, por incluso una muerte materna, entonces eso queda evidenciado en la serie. De esa manera es que surge la idea. Hemos trabajado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y los actores y las actrices son nuestros, son jóvenes de las comunidades. Entonces eso es lo más bonito, que se han apropiado también ellos de su papel. Claro, y con el talento catracho de dar a conocer estas realidades y que sirva como una forma de orientar y de conocer los jóvenes específicamente. Ciudad Mujer, el programa presidencial Ciudad Mujer está liderando todo este proyecto con el propósito de que menor cantidad de menores, de adolescentes a tan temprana edad se conviertan en madres. Licenciada Flores, cuéntenos cómo se trabaja usted como jefa del módulo de adolescentes de este programa presidencial Ciudad Mujer. Bueno, Ciudad Mujer surge de la preocupación de la primera dama de ver la cantidad de embarazo en adolescentes que teníamos en el país. Somos el segundo país a nivel de Latinoamérica con la tasa más alta. Desde que nace Ciudad Mujer, pues es un módulo que está dentro de este programa presidencial, es coordinado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DINAF, a la institución que yo pertenezco, y trabajamos en conjunto con la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación. Somos 3 instituciones preocupadas para bajar lo que son estos índices. ¿Qué hacemos nosotras en Ciudad Mujer? Pues se le brinda lo que es una atención integral. Sabemos 14 instituciones del Estado trabajando coordinadamente.
Estas historias que se han presentado en lo que es esta serie, hemos visto ya 3 capítulos, son historias y es la realidad que viven nuestras adolescentes que visitan nuestro módulo. No son historias que han sido inventadas o creadas de la ficción, son reales. Hemos visto en estas historias la cara de muchas de nuestras adolescentes que hemos tenido que atender a lo largo de estos 3 años. Entonces ha sido un ejercicio, esta serie pues está en la pantalla. Muchas veces las personas no conocen la realidad de los casos que nosotras atendemos. Para nosotras no solo son mujeres y números, sino que son rostros, son nombres de mujeres que vemos sufrir, que nosotras en su momento sentimos el sufrimiento de estas mujeres. Recordemos que el cuerpo de una adolescente aún no está formado para ser madre. Muchas de las mujeres que ya son madres pueden decirnos el impacto emocional que conlleva un embarazo, ser mamá, los cambios físicos, los cambios sociales que esto surge, hay una depresión postparto, no digamos en la adolescencia, que es una etapa de tantos cambios a lo que todavía el adolescente se está acostumbrando y todavía tiene y viene con un embarazo. Entonces imaginemos esa carga emocional de esta adolescente. Correcto, un cambio definitivamente. Conozcamos el punto de vista de la abogada Nora Urbina, con tanta experiencia como fiscal de la niñez dentro del Ministerio Público y también todos esos trabajos de investigación que se ha realizado. Importante el hecho de llevar o traer, mejor dicho, a la pantalla a través, es cosa de 2, contar la historia de adolescentes, contar las realidades, no extranjeras, sino las realidades nuestras. Abogada Urbina, cuéntenos. Sí, yo creo que es cosa de 2, yo le veo 3 grandes beneficios. El primero es que nos trae la realidad hondureña. Esos son miles y miles de historias repetidas, unas más duras y más tristes que otras, pero esa es la realidad de Honduras y eso es lo que pasa en muchos lugares del mundo también. Entonces, es cosa de 2, permite, por un lado, hacer prevención, que las adolescentes digan, esto estoy pasando yo, esto es un delito, esto no puede continuar, y hacer la prevención o que las mismas adolescentes puedan en algún momento estar atentas y ver que eso no es correcto, no es legal y poder hacer una denuncia a tiempo. El segundo aspecto es que permite detectar casos. Yo tuve casos cuando era fiscal que llegaba una niña y me decía, es que yo vi en un programa de televisión que eso es un delito. O sea que ustedes, los medios de comunicación, cuando trasladan a la gente este tipo de programas, estas series, están haciendo una labor enorme de detección de casos de abuso sexual. Y la tercera es que se desarrolla el talento hondureño, porque vemos ahí cómo de una manera tan clara, en nuestro idioma, en nuestras costumbres, en nuestro lenguaje, se traslada un problema que es un problema que impacta toda una sociedad. Cuando hablamos de embarazo en adolescentes, estamos hablando que son millones de personas. En el año 2017, los jóvenes de 10 a 18 años eran 1.300.000 y pico de mil. Ahora ya estamos en una cifra súper más alta de adolescentes. Eso quiere decir que estamos llegando a una población que es excepcionalmente importante para el país, porque es el momento en que se tienen que educar, tienen que estudiar, tienen que prepararse para la vida. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, son las personas que están entre los 10 y los 19 años. Esos son los y las adolescentes. Y los niños, como establece la Convención y el Código de la Niñez, hasta los 18 años. Entonces, esa es la población a la que estamos llegando con la serie Es Cosa de 2. Una población altamente joven y que se convierte en el presente y en el futuro, no solo de un país, sino también en el mundo. Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, licenciada Flor, ¿le preocupa el hecho de que estas jóvenes a temprana edad se conviertan en madre
y no se preparen lo suficiente para poder desarrollarse como futuras profesionales, bien sea dentro de un oficio o una profesión? Definitivamente que es una situación que no solo al Fondo de Población de Naciones Unidas le debe de preocupar o interesar, sino que a toda la ciudadanía. Consideremos que cuando tenemos adolescentes de ambos sexos, niñas y varones, bien informados, con años de estudio completos, que puedan tener una educación básica, que puedan llegar a un nivel universitario, incluso, ¿por qué no hablar de posgrados y maestrías? Y si no, pues educaciones vocacionales, pero que le dé a los jóvenes un periodo de tiempo de protección dentro de un sistema escolar. Una vez que nuestros adolescentes y jóvenes tengan mejores oportunidades de estudio, van a tener mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de poder ingresar en el aparato productivo del país. Eso nos va a dar jóvenes empoderados, jóvenes que conozcan de su propia identidad, que puedan abogar por sus derechos, tanto derechos humanos como derechos sexuales reproductivos. Pero si nosotros vemos que nuestros adolescentes y jóvenes adolecen de la educación básica, de servicios de salud primordiales que están hechos para ellos, que ellos son sujetos y sujetas de derecho y que no se están ejerciendo esos derechos sobre ellos, vamos a tener un boom de adolescentes que van a estar en riesgo. Y eso es lo que realmente nos inquieta. Y no nos inquieta, como dije, no solo como Fondo de Población, sino como ciudadanos, como madres, como padres, como parte de esta sociedad. Entonces, debemos de tratar de que estos jóvenes realmente estén empoderados, que conozcan de sus derechos, que tengan acceso a servicios y que puedan tener mejores oportunidades para cuando se tengan que enfrentar a situaciones como estas, puedan salir avante. La educación integral de la sexualidad es básica para estos temas y ustedes lo han podido ver y la audiencia también en los 3 capítulos que ya se han presentado, que nuestras adolescentes y jóvenes pues adolecen de una educación integral de la sexualidad y adolecen de orientación, donde poder ir a preguntar por sus situaciones de salud. Entonces realmente es una preocupación, pero no tanto es que preocuparnos, sino que ocuparnos. Y en esa manera es que estamos orientando el trabajo, ¿verdad? Ocupándonos de esta población de adolescentes que, como bien decía la abogada Nora, pues ya casi alrededor de 3 millones para nuestro país. Desde el programa presidencial Ciudad Mujer, licenciada Flores, ¿cómo se apoya, cómo se trabaja con estas adolescentes que llegan en busca de información, algunas, otras, para conocer, como dice la abogada Urbina, porque todavía no tienen bien definidos sus derechos? Bueno, en Ciudad Mujer nosotras brindamos lo que es una consejería. Todo lo que nosotras hacemos es en materia educativa. Recordemos que tenemos bastante debilidad en el sistema en lo que es la parte de la sexualidad. Estos temas no son tocados desde la casa. Todavía las madres y padres de familia lo ven como un tabú. Cuando una hija o un hijo pregunta algún tema de sexualidad, la mayoría de los padres tienden a sonrojarse, a sentir vergüenza y no saben cómo abordar estos temas. Por eso nosotros brindamos una atención integral, tanto para la adolescente como para la madre, porque en Ciudad Mujer pues solo atendemos mujeres. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se le brinda una educación integral. Nosotras aquí miramos cuál es la necesidad que tiene esta adolescente, cuál es su preocupación. También recibe lo que es una consejería en salud sexual y reproductiva. Aquí hablamos de todos los temas que conlleva la salud sexual y reproductiva, los cambios que van a surgir en su cuerpo, menstruación, que muchas veces no se nos habla de estos temas, o creemos como padres de familia o tutores que esto es de la escuela, que es obligación del maestro, pero estos temas se deben de hablar desde la casa. Entonces se le hablan. También nosotras hablamos sobre lo que son los métodos anticonceptivos. Sabemos que las adolescentes y los adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos. Nosotras les hablamos sobre estos temas para que ellos conozcan cuáles son los riesgos que tiene tener relaciones sexuales a temprana edad. Recordemos que al final esto es una decisión propia y son ellos los que van a decidir. También en qué momento está surgiendo la violencia por parte de un novio o pareja sexual que ellas tengan. Una adolescente informada va a ser una adolescente que tome mejores decisiones. Hay una atención psicológica para todos aquellos temas de la parte emocional que los adolescentes todavía no han aprendido a aceptar su cuerpo. Si retrocedemos algunos años, nosotros cuando éramos adolescentes
adolescentes, vemos que no surgían muchos de estos temas o aprendíamos ya sea porque nuestra hermana mayor, hermano mayor, una amiga, una vecina, pero ahora los temas son distorsionados, el acceso a las redes sociales también puede tomar los temas de diferentes formas, entonces nosotras estamos trabajando todos estos temas de manera educativa. Hay una orientación educativa y vocacional, resaltando lo que decía la doctora Flor. ¿Por qué nosotras no educamos a nuestros adolescentes a que sueñen, a que terminen una carrera profesional? Muchas veces a nosotras las mujeres somos criadas para que nos casemos, tengamos hijos y seamos muy buenas amas de casa, que no es malo porque en algún momento podemos ser amas de casa si este es nuestro sueño, pero ¿por qué no nos acostumbran o no nos educan para que nosotras soñemos en ser una ministra, en ser la futura presidenta de la República, en ocupar cargos públicos o cualquier otro tipo de cargos importantes? No que nosotras muchas veces vamos dejando lo que son los hombres para estos cargos y nosotras soñar diferente. Entonces en Ciudad Mujer nosotras apoyamos de una manera educativa. ¿Qué pasa si esta adolescente de los servicios que nosotras estamos brindando en el módulo necesita alguna otra orientación? Recordemos que habemos 14 instituciones del Estado. Si necesita una atención más integral en la parte de la salud, nosotras remitimos al módulo de salud. Si es una adolescente a la que nosotras le detectamos algún tipo de violencia, esta adolescente es remitida al módulo MAPRODEN, que es el módulo de protección y atención a los derechos de la mujer, que es coordinado por el INAM, y esta adolescente va a recibir todo lo que es su atención en este módulo. Si es una adolescente que quiere emprender, nosotras la remitimos a lo que es el módulo de autonomía económica. Entonces, como vemos, estas adolescentes que visiten Ciudad Mujer van a tener una atención integral en un mismo lugar. Claro, y eso es importante, el hecho de que en un mismo lugar se esté concentrando, porque de un módulo se puede rápidamente movilizar al otro sin hacer esas distancias a nivel de tiempo, la pérdida de tiempo, al igual que también la distancia en lo económico para poder movilizarse. Abogada Urbina, con su experiencia, porque muchas madres, al igual que adolescentes, de repente nos están sintonizando en este momento, o en la repetición, o en el programa cuando ya esté subido a YouTube. La denuncia es algo muy importante. ¿Cómo formalizar una denuncia? ¿Quién mejor que usted para poderlo explicar? Porque muchas de las personas, por la poca orientación que tienen, desconocen los procedimientos para poder interponer una denuncia. Otras, aquí viene la otra cara de la moneda, callan al momento de recibir estos vejámenes. Y otras también, que es un porcentaje minoritario, o sea, no tienen esa credibilidad en su hogar, porque cuando se lo dicen a mamá, muchas veces mamá no cree que el agresor o que la persona está en casa. O sea, no es alguien extraño. Las estadísticas me dicen a mí de que la mayoría de los agresores se encuentran dentro o bajo el mismo techo. Abogada Urbina, cuéntenos. Sí, lo primero es que el abuso sexual que se da generalmente se da en el entorno familiar. Generalmente es un tío, es un abuelo, es un padrastro, es alguien que está muy cercano a la niña o adolescente. Y generalmente también, como está en el entorno su agresor, existe ese miedo a poner la denuncia, existe la amenaza, porque ese es un mecanismo del que se vale el agresor, muy común. El decirle, bueno, si vos contás, yo te voy a matar a tu mamá, o voy a matar a tu hermano, o tu mamá me la voy a llevar lejos. Empiezan a amenazar, a intimidar y a someter de esa manera diariamente a la víctima. Ese es un mecanismo. Entonces, las adolescentes, las niñas tienen miedo de ir a poner una denuncia. Pero justamente este programa debe servir para eso, para que ellas sepan que hay mecanismos para denunciar y que hay mecanismos que la ley da para proteger. Entonces, no tener miedo. ¿Dónde se puede hacer la denuncia? Bueno, el número más rápido, más fácil de aprender, de memorizar, 911. Se puede hacer la llamada al 911, pero también pueden, si hay una posta, ahora le llamamos unidades de policía cerca, también pueden hacer esa denuncia en esa posta de policía. También está el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene oficinas abiertas a nivel nacional
24 horas los 7 días de la semana. Ahí puede ser recepcionada la denuncia y si tiene miedo, la víctima que normalmente tiene miedo, le puede decir al funcionario que lo atiende, mire, tengo miedo, protéjame, porque es un derecho y hay mecanismos en la ley para proteger. Pero lo que no pueden las víctimas o las sobrevivientes es quedarse calladas. Tienen que comentarlo a su líder en la iglesia, a su líder en la comunidad, en la escuela, a la maestra, al maestro con quien más tienen confianza para que se pare, se frene ese abuso. Muchas niñas han quedado embarazadas a corta edad. Yo pude ver embarazos de 10 años, víctimas de un abuso. Entonces, la violación sexual, el abuso sexual se da en el entorno, es una violación al derecho sexual, como bien decía la licenciada Gabriela, al derecho sexual, porque cuando ella crezca, ella tiene el derecho a elegir con quién va a tener esa relación sexual, cuándo va a tener esa relación sexual, y el derecho reproductivo también se le vulnera, porque ella tiene derecho a elegir cuándo va a tener esos hijos, con qué espacio va a tener esos hijos. Seguramente un adolescente espera y sueña con primero formarse y después de formarse y graduarse, casarse y tener una familia. Sin embargo, estos abusadores, porque son abusadores, cometen un delito y deben estar presos, ellos les quitan esos sueños, les rompen esos sueños. Por eso las adolescentes deben tener educación sexual, deben conocer sobre la sexualidad, pero también deben haber mecanismos para detectar ese abuso, y la serie Cosa de Dos justamente es una oportunidad que tanto, como decía la licenciada Gabriela, el despacho de la primera dama, el Fondo de Población, han llevado adelante ese proyecto para lograr ese objetivo, junto con otros programas, como ya decía la doctora Flor, como el programa de prevención de embarazo en adolescentes. ¿Qué pasa con ese embarazo forzado, obligado, con intimidación, con amenaza? Pues que le rompen muchos sueños, no pueden seguir estudiando, se quedan en la trampa de la pobreza, porque ya tienen que trabajar, pero para sostener y llevar adelante esa maternidad. Por esa razón es muy importante y hay que aprovechar también el espacio, licenciado Leonel, para decirle a todos los centros educativos, a sus directores a nivel nacional, que ninguna niña puede ser sacada de un centro educativo, puede ser expulsada por un embarazo. La ley, tanto la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención CEDAW y también la ley hondureña, que se llama Ley de Igualdad de Oportunidades, prohíben que a las niñas, a las adolescentes, se les limite el derecho a la educación con razón de un embarazo adolescente. Ellas deben estar en los centros educativos, ellas deben y deberían tener el apoyo de su familia, el apoyo del Estado, como lo está diciendo la licenciada también Gabriela, que ahí está CEDIS, que es la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, ahí está la Secretaría del Trabajo, con programas para adolescentes, programas de empleo, para apoyar a esa adolescente, que no deje sus estudios, que continúe estudiando y que más adelante realice su sueño de seguir teniendo un hijo, si quiere tener más hijos. Pero es bien triste cuando vemos que Honduras ocupa el segundo lugar en embarazo en adolescentes y que en el año 2011 y 12 el 24% de las mujeres de 15 a 19 años ya habían o estaban embarazadas o ya eran mamás. Eso es una cifra bastante alta y, como decía, es preocupante porque les limita muchísimas oportunidades. Hay diversas formas de abuso de las que voy a hablar más adelante, que es la violación sexual, y cada una de los tipos penales que la ley penal nos da para que las adolescentes los puedan identificar y digan, esto es un delito, esto lo voy a denunciar. Correcto. Ya más adelante nos estará explicando esto porque es importante también orientar, aunque estamos
el objetivo acá es de promocionar esta serie y todo cómo se desarrolla, cómo surge. En esta serie se cuentan la realidad, lo que ocurre, lo que pasa. Cuéntenos, doctora Flor. Definitivamente, licenciado, quisiera apuntar algo muy importante, bien lo decía la abogada Nora. El Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo de Adolescentes, que fue una idea original del despacho de la primera dama, y luego se fueron sumando diferentes actores, incluyendo la cooperación, nos dio las luces como para ver realmente qué estaba sucediendo en nuestras comunidades. Y quiero aprovechar la oportunidad para decir que desde el Fondo de Población de Naciones Unidas se ha estado apoyando fuertemente en la creación de esos espacios que necesitamos desde el ambiente de salud para poder dar esa orientación y la consejería a nuestras adolescentes y jóvenes. Y como bien lo decía la licenciada Flores, también allá nos llegan situaciones de vida difíciles. Niñas abusadas sexualmente, violentadas en su familia, en el entorno de la escuela, acoso sexual, incluso por docentes, por directores de escuelas, y todo eso son realidades que probablemente están ahí, pero calladito nadie lo dice y nadie lo habla por el mismo temor de poner una denuncia, como decía la abogada Nora, porque no tienen orientación dónde poner la denuncia. Se conocen como servicios amigables para adolescentes y tenemos personal altamente calificado donde se les da respuesta, se les da consejería, se les otorgan métodos de planificación familiar cuando lo solicitan y previa consejería, y también se les da continuidad a su embarazo cuando ya están embarazadas. Y en ese trayecto del embarazo nos damos cuenta que muchas de ellas quieren tener parto domiciliario, como en el caso de Azucena en la obra o en la serie, que Azucena pues estaba siendo atendida por una partera. En ese sentido, el Fondo de Población de Naciones Unidas continúa vigente bajo las normativas nacionales que tiene la Secretaría de Salud. Y lo que la Secretaría de Salud orienta es parto institucional al 100% posible, no solo para las adolescentes, sino para la mujer adulta, porque ya hablamos de que las edades de adolescentes son 10, 14 y 15 y 19, y ahí tenemos dos segmentos de edad. Entonces, en las edades de 10, 14, la mayoría de los embarazos son producto de un abuso. Muy rara vez una relación consensuada, sino que es una relación por la fuerza y dada en el entorno del hogar casi siempre por un familiar o un conocido. Y 15 a 19, pues las adolescentes van probándose en su sexualidad, pero todavía no tienen todos los elementos básicos de consejería y de persuasión para tomar una decisión informada. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un alto número de embarazos en estas edades de 15 a 19 y hay datos de partos hospitalarios para el año 2016 que asombran, son alrededor de 30,000 partos en adolescentes, de lo que se tiene referencia que fueron a nivel de hospitales. Entonces, ¿qué sucede? Un adolescente que todavía su cuerpo no está completamente desarrollado para ser madre y que habíamos sumado a aquellos factores concomitantes o algunas condiciones que pueden ser la falta de educación, ya lo habíamos mencionado, la falta de oportunidades que han tenido, van a tener temor de irse a atender su parto a nivel hospitalario por el que dirán, porque ahí no va a haber la comadre o la tía o alguien, entonces se quedan muchas veces en casa atendidas, a veces por partera, a veces por parteras empíricas adiestradas por la Secretaría de Salud, pero hay signos de alarma o de alerta que se pueden ir previendo antes para que no vaya a terminar en una muerte materna. Entonces realmente es muy importante que nuestras adolescentes y jóvenes puedan asistir a un servicio de salud donde se les prioriza la atención, donde no se les señala, donde se les aconseja, se les orienta, y al llegar a eso, pues se da hasta un tercero. No que se quiere evitar que tenga embarazo, pero sí darle la oportunidad de que ese bebé crezca, de que ella pueda reponerse adecuadamente, me refiero a fisiológicamente estar apta para otro embarazo, y ahí donde entra de nuevo la consejería por el uso de un método de planificación familiar.
En los adolescentes no hablamos de planificación familiar, porque no están planificando familia. Una niña de 15 años, 16 años, no está pensando en planificar una familia, pero sí hablamos de anticoncepción orientada, y hay métodos específicos que las adolescentes y jóvenes pueden utilizar, y la Secretaría de Salud tiene normas específicas para esto. Entonces, agradecemos el espacio realmente, porque es cosa de dos, nos da la oportunidad de que nuestras madres, padres, abuelos, tías o tutores de estos jóvenes puedan ver la serie en casa también. Y ahorita en tiempos de la pandemia, porque todo el mundo está en casita, a la hora que se transmite por los canales seleccionados, nuestros canales amigos, pues podemos tener la oportunidad de que los padres también escuchen. Bien decía la licenciada Flores, los padres tampoco han tenido o hemos tenido instrucción en educación integral de la sexualidad, y nos da temor hablar con nuestros hijos. Entonces, esta serie es una oportunidad para que todos y todas podamos aportar para que nuestras adolescentes y jóvenes no se nos sigan muriendo. Era importante, era necesario, licenciada Flores, el hecho de llevar a la pantalla, contar esas historias, y que cuando estén sentados en familia, disfrutando, viendo esta historia conmovedora, porque cada una de ellas es una historia diferente, son libretos diferentes, y que cada fin de semana nos traen una nueva historia, la persona pueda relacionarse y que esto sirva como una instrucción para romper ese silencio. Claro que sí, es cosa de dos, nos ha venido a todos como a tocar esa parte del corazón, o esa parte que nosotras no conocíamos, que muchos de nosotros hemos ignorado la sociedad. ¿Cómo surge Es Cosa de Dos? Pues es una iniciativa de la primera dama con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Sabemos que llevar una serie como esta de varios capítulos es algo caro, entonces tenemos organizaciones internacionales pues que nos apoyan. Entonces, ¿cómo surge? Muchas veces nuestras adolescentes, ya lo mencionaba la abogada, por temor no denuncian. Muchas de ellas han llegado a Ciudad Mujer diciendo que no quieren denunciar, solo quieren un apoyo. Luego que reciben una consejería, pues ellas se dan cuenta que pueden denunciar en un lugar seguro, que van a estar seguras ellas para poder hacer esta denuncia. Entonces era necesario que tuviéramos este tipo de iniciativas en la pantalla para que todos viéramos la problemática que vive el país. Muchas veces no somos empáticos, vemos que la vecina salió embarazada a temprana edad y empezamos a hablar mal de la vecina, de esa adolescente, son expulsadas de los centros educativos, que no debería de surgir esto, porque ella puede continuar con sus planes, con sus metas educativas, simplemente hacer como un alto durante el proceso del embarazo si lo amerita, si no, si es un embarazo completamente normal, ella puede continuar con sus estudios. Somos varias instituciones del Estado que estamos en esto. Dentro del módulo nosotras también tenemos lo que son las promotoras del programa de prevención de embarazo en adolescentes de Casa Presidencial, que son personas más jóvenes que durante las adolescentes están esperando un servicio. Ellas se sienten amigas, pueden platicar algún problema. Entonces nuestras promotoras, al brindarles una charla en lo que es la sexualidad, temas como autoestima, las adolescentes sienten esa confianza para poder hablar con muchas de nosotras. Ya la doctora Flor lo mencionaba, la parte de nosotras no damos lo que es los métodos anticonceptivos como una planificación familiar, porque las adolescentes no pueden planificar a esta edad, pues son muy jóvenes, pero ellas deben de manejar lo que son los métodos anticonceptivos, porque en algún momento de la vida ellas los van a utilizar. Entonces es importante, un adolescente que tenga la información es un adolescente que va a tomar mejores decisiones. Nosotras ese tiempo de pandemia lo hemos visto como una oportunidad dentro del módulo. ¿Por qué lo digo como una oportunidad? Hemos empezado a utilizar lo que son todas estas herramientas digitales. Con varios centros educativos estamos trabajando con lo que son madres y padres de familia, que anteriormente solo trabajábamos con las madres dentro del módulo. Entonces podemos ver que sí es cierto, estamos en una etapa de confinamiento que para muchos ha sido difícil, nosotras lo hemos visto como una oportunidad. Tenemos estadísticas de diferentes institutos con los que estamos trabajando, orientadores de esos centros educativos, padres y madres de familia que nos preguntan a las educadoras que están brindando estos talleres virtuales y les dicen, ¿cómo puedo hablar de sexualidad con mi hija, con mi hijo? Son temas que no estamos acostumbrados. Cuando estamos frente a la cámara, vemos las caras de esos padres de familia sonrojadas que muchas veces bajan la mirada, porque son temas que no son fáciles. No son fáciles porque no se nos ha enseñado a hablar de sexualidad con nuestros adolescentes. Claro, y es que detrás de cada una de estas historias hay un personaje.
Es un personaje que se está desarrollando. Abogada Urbina, nos gustaría, antes de escuchar los testimonios, que nos cuente, según el Código Penal, cómo están tipificados los tipos de abusos y las penalidades que hay para esas personas. Bueno, todos sabemos que tenemos un nuevo Código Penal a partir de ahora de julio. Este Código Penal mantiene los tipos penales, pero muchas penas han bajado. Muchas penas han bajado y bueno, aquí lo importante es que, por ejemplo, la violación sexual, que es cuando hay acceso carnal con una víctima, sea vía anal, vaginal, bucal, y esa relación es no consentida, se considera una violación. Y eso tiene una pena de 9 a 13 años, de 9 a 13 años de reclusión. Y si ya esta relación o este abuso, porque ese es un abuso, este abuso sexual, se comete contra una víctima menor de 14 años, la pena se agrava en 1/3. Es decir, que puede tener hasta 16 años de cárcel ese agresor. Y otra agravante es que el abuso se cometa con intimidación a la víctima o con amenaza a la víctima. Entonces, ahí también se aumenta en 1/3. Hay algunos casos, por ejemplo, que ocurren con mucha frecuencia, y es cuando una víctima es una persona discapacitada, por ejemplo. Una persona que no tiene la capacidad para entender lo bueno, lo malo. Bueno, tiene clínicamente y médicamente tiene un problema que no le permite, es una discapacidad. Ahí también es una violación, aunque ella lo consienta, aunque ella esté de acuerdo, es una violación sexual. Y hay otros temas, como por ejemplo, cuando la persona no puede, la víctima no puede oponer resistencia, cuando hay una condición que anula la voluntad de la víctima. Esto sería, por ejemplo, el caso de la mujer que está ingerida de bebidas alcohólicas, la mujer que está, por ejemplo, privada de libertad, y el agresor es un policía que está encargado de su custodia, no puede oponer resistencia, hay una condición, hay una absoluta indefensión de esa víctima, también es una violación sexual. Antes había un delito que lo conocíamos como actos de lujuria. Ahora ese delito se llama agresiones sexuales, y eso es cuando no hay una penetración, no hay un acceso carnal, pero hay cualquier otro acto que igual es igual intimidad al derecho que tiene esa víctima de su integridad. Aquí caben entonces los tocamientos de las áreas genitales y de las áreas íntimas de la víctima. Ese sería un acto de lujuria. Y sí me preocupa que mucha gente cree que si un papá, por ejemplo, tiene relaciones sexuales con su hija menor de 18 años, de 15, de 14, lo vayan a ver como una relación incestuosa y digan, no, es un incesto, porque el incesto tiene menos pena. El incesto queda con una pena de 4 a 6 años de reclusión. Entonces, no nos equivoquemos, el mismo Código Penal establece actualmente que si hay otro delito que señala una pena más alta, ese es el que se va a aplicar. Y ese sería el caso, cuando es un padre el que comete un acto como los que he señalado contra una de sus hijas, una de sus descendientes. ¿Por qué? Porque ahí hay una condición por la que la niña no puede oponer resistencia. Es el padre, representa autoridad dentro de la casa, y si es un hombre machista que ejerce violencia doméstica contra la mujer, que castiga corporalmente a todos los hijos, que es un rey que nadie le puede hablar, nadie le puede decir nada, hay un sometimiento por parte de la víctima, no puede oponer resistencia, por tanto no podemos hablar
de un incesto, sino que vamos a hablar de una violación sexual. Y hay muchísimos jueces, fiscales a nivel nacional, muchísimos investigadores a nivel nacional que posiblemente están viendo este programa. Entonces, esos casos hay que verlos con los dos ojos, es decir, no es un incesto. Es más, el incesto casi no se da, porque casi siempre el fiscal, el juez, van a calificar ese hecho como una violación. El incesto fue una figura que pudo desaparecer del Código Penal, porque cuando hay un adulto, cuando hay una relación como la que he dicho, siempre el mismo código establece, se va a calificar como una violación sexual. También hay otras figuras como el estupro, el hostigamiento sexual, que también sancionan ese abuso de confianza, por ejemplo, el profesor, el guía religioso, que se aprovechan de eso para tener acceso con carnal o actos de lujuria, tocamientos, con una menor de 18 años. Eso también es un delito y es sancionado por el Código Penal y es investigado por los agentes de la Dirección Policial de Investigación y es llevado a los tribunales. Mucho también, porque la edad es muy importante en eso. Si esa víctima tiene menos de 14 años, ya el Código Penal establece que siempre será un delito, siempre será un delito. Ahora, si es otro joven que tiene menos de 21 años, establece el Código Penal, la pena va a ser menos. ¿Por qué? Porque siempre se está considerando el tema de la edad. Muchos somos promotores, y yo me sumo a eso, que las relaciones sexuales entre adolescentes no debería nunca ser sancionada, y no es sancionada. Actualmente no es sancionada. Por ejemplo, una niña de 14 años, y la serie nos da un ejemplo, creo que es el caso de Azucena, donde son dos adolescentes que se enamoran, se van a vivir juntos, Azucena y Rolando, y ahí no hay delito porque es una relación consentida, ellos están enamorados. Lo que habrá es orientarlos de cómo evitar un embarazo, porque ella todavía posiblemente están estudiando, posiblemente ella no está todavía desarrollada como para tener un bebé, pero y ahí ese caso que sale en la serie se menciona porque es un parto delicado, complicado, y deciden tenerlo con una partera. Pero las relaciones entre adolescentes no están sancionadas, siempre van a estar sancionadas penalmente si es un adulto, si es una persona que se vale de esa situación, de que es el padre, que es el tío, para tener acceso con esa niña. Ahora, si tiene menos de 14, aunque sea un adolescente, el actual Código Penal sanciona. ¿Cuál ha sido ahí la propuesta? Que si tiene 12 años la niña y solo hay pocos años de diferencia, ponga 3 años con el joven, con el adolescente, pues se vea la posibilidad de no sancionar penalmente, sino de hacer educación y más educación en el tema sexual. Orientación por parte de los padres, abrir mayores espacios para poder hablar sobre las relaciones sexuales, las consecuencias de las relaciones sexuales, pero actualmente, como dije antes, si la niña es menor de 14 años, aunque sea otro adolescente el que tiene relaciones con ella, el Código Penal sanciona de manera penal, con una pena, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a usted, abogada. Cuando estas menores, estos adolescentes son afectados emocionalmente, producto de una violación, producto de una intimidación, producto del acoso, de las agresiones y todo lo demás, para muchas de ellas creen que el mundo se termina, y algunas de ellas terminan con la fatal decisión incluso hasta de quitarse la vida o abandonar su casa. Hoy compartimos 2 testimonios. Hemos decidido proteger la identidad de estas adolescentes, pero que sin embargo a ese punto
ese trauma, lo han logrado superar. Y nos cuentan estas historias justamente en el siguiente relato. Conoceremos primero el de Cintia, una joven sanpedrana, quien nos contará a continuación su experiencia. Veamos. Hola, mi nombre es Cintia. Bueno, pues yo quería contarles un poquito sobre mi historia, sobre mi pasado, un pasado muy duro, pero que al fin de cuentas lo superé. O sea, Dios me ayudó a pasarlo. Bueno, todo empezó a la edad de aproximadamente 13 años. Tenía apenas 13 años cuando me enamoré de un muchacho. Era de buenas familias, pero la verdad a mí no me dejaban andar con él, no me dejaban tener novio. A mí, o sea, en casa no me dejaban salir a ningún lado, nada más de mi colegio a mi casa. Pero igual anduve con ese muchacho. Anduvimos la edad de 13, 14, a los 15 años, pues él decidió ir a la casa, pidió permiso y pues no, nos negaron. Entonces seguimos de novios a escondidas. A la edad de 17 años, él regresó otra vez y fue a la casa otra vez a pedir permiso. Pues habló con mis padres y la verdad habló y al fin de cuentas le dijeron de que sí, que le daban permiso de que anduviera conmigo, pero no de salir, sino que simplemente de que nos viéramos en la casa. Pues la verdad me enamoré exageradamente de ese muchacho. Fue mi primer hombre en mi vida. Y resultó que después, como a los 2 meses de tener permiso de ser novios, un día salimos, hablamos, me conquistó, yo estaba ciegamente enamorada de él, yo decía que me iba a casar con él, que me iba a quedar con él para toda mi vida. Y me entregué a él, me entregué. Entonces, ya como al mes de haberme entregado de él, yo me empecé a sentir mal. La verdad estaba muy asustada, estaba estudiando, estaba bajo responsabilidad de mis padres y según mis padres con él yo solo me miraba en mi casa y no era así. Entonces me asusté mucho y yo sola me hice una prueba de embarazo y resultó ser cierta. La verdad cuando yo vi esa prueba, o sea, me quedé hipnotizada, lloré mucho porque mis padres decían que si yo salía embarazada me iban a correr y que no sé qué, entonces la verdad tenía mucho miedo, incluso pensé lo peor, pensé en un punto hasta en abortar, pero igual, o sea, el papá me decía que no, yo estaba en trauma, yo no sabía qué hacer, yo lloré, bajé mis calificaciones y todo me estaba yendo mal. Como a los 2 meses yo me puse peor, mi estado de salud estaba mal, fatal. Entonces mi madre me empezó a llevar al médico a hacerme exámenes, yo no le decía que estaba embarazada, ella pensaba que era algo más. Y en los exámenes nunca me salió que era embarazo, pues gastó la verdad un dineral en exámenes y en ningún examen le salía que yo estaba embarazada. Pues llegamos a un punto en de que ella de tanto examen dudó de mí y me hizo a escondidas un examen de embarazo y resultó cierto. Bueno, esas son parte de las historias que nos traen y que nos cuentan esa verdadera, esa viva realidad. Al igual que Cintia, o sea, muchos adolescentes pasan, ocurren y sucede todo esto, doctora Flor. Así como el testimonio de Cintia, ¿verdad? Que muchas gracias por la valentía de hablarlo y de resolver esa situación en su vida. Esos testimonios los escuchamos cuando se aumenta la confianza y podemos tener una mejor comunicación con nuestros adolescentes y jóvenes. Muchas veces no lo comentan, no lo dicen, llegan al servicio de salud aduciendo cualquier otra patología, que vengo porque una amiga mía quiere saber vengo porque tengo un problema respiratorio, vengo porque me ha salido una alergia en la piel, pero una vez que comienza la comunicación y que comienza parte de la anamnesis de una historia clínica, nos vamos dando cuenta de que han sufrido de algún tipo de violación o tuvieron una relación sexual no consensuada o simplemente tuvieron una relación sexual sin protección. Es muy importante que nuestras adolescentes y jóvenes tengan consejería y definitivamente no podemos dejar la responsabilidad en la Secretaría de Educación.
el trabajo de confianza y de comunicación efectiva debe comenzar en el hogar. Y sabemos que tenemos situaciones en el país con hogares integrados y muchas veces nuestros padres, madres o con quienes están creciendo nuestras adolescentes y jóvenes no tienen toda la información. En este sentido están los programas comunitarios también que se están llevando a cabo, que están llegando hasta el último rincón de Honduras. Y también tenemos los servicios amigables de adolescentes. Si no hay un servicio amigable de adolescentes en su comunidad, hay un centro de salud. Hay un centro de salud con personal calificado también. Están las unidades de Ciudad Mujeres, están las unidades de otros programas de salud que tiene la Secretaría, en lo cual los adolescentes y jóvenes pueden acudir. Pero sí, este testimonio puede ser el reflejo de cientos hasta miles de las situaciones que nuestras adolescentes y jóvenes están viviendo. Y también, ¿por qué no decirlo de los adolescentes varones? Nuestros adolescentes varones no pueden sufrir un embarazo, no se van a embarazar nunca por efecto fisiológico de su organismo, pero sí muchas veces dejamos un poco de lado el adolescente varón y tenemos que trabajar con los jóvenes, tenemos que trabajar con los niños, con los adolescentes, con esos jóvenes que quieras o no, es cosa de dos, se embarazan porque es un joven y una joven. Entonces tenemos que atraer a los adolescentes varones a actividades también educativas en los centros educativos, mejorar la comunicación en el hogar y los programas comunitarios, como decía, tienen que estar llegando a ambos, adolescentes y jóvenes, para disminuir la tasa de embarazo en adolescentes, no tener la cifra que tenemos y dejar de tener las consecuencias finales, como lo que sucede con Azucena en el caso de la serie, ¿verdad? Que Azucena muere por un parto atendido en casa y ahí vemos al joven que queda criando un bebé y recordemos que es una historia de la vida real. Como bien lo apuntaba Lidia Flores, son basadas en historias reales y desgarran y duele y uno está viendo la serie y uno como profesional, en mi caso profesional de la salud, uno se conmueve también y mueve a lágrimas. ¿Por qué? Porque esa adolescente murió y así como muere ella, han muerto otras. Tenemos una razón de mortalidad materna de 57 por 100.000 nacidos vivos en la edad de 10 a 19 años. Entonces no podemos seguir permitiendo que nuestras adolescentes mueran por dar vida. Porque en el caso de la serie, pues Azucena tiene un bebé y la bebé nace y queda viva. Pero la vida de Azucena se pierde. Y no queremos que la vida de nuestras adolescentes y nuestros jóvenes se pierdan. Porque en este caso queda un joven a cargo de una bebé que ¿qué capacidad tiene? Los padres sin orientación, porque vemos en la serie que tampoco orientaron mucho a esos muchachos. Bien decía la abogada Nora, no vamos a censurar esa relación porque fue una relación consensuada, pero eran menores. Entonces, por favor, tenemos que hacer conciencia a todos los niveles, a nivel del hogar, de la comunidad, de profesionales de salud, profesionales del derecho, de todas las áreas, de los profesionales que tenemos que involucrarnos con la vida de los adolescentes. Licenciada Flores, historias como esta, bueno, sabemos que esta historia no se dio en su módulo acá en Tegucigalpa, pero sí en otro de los módulos de Ciudad Mujer. Historias como estas llegan muy, podríamos decir, a diario a Ciudad Mujer. Sí, como la historia de Cintia, atendemos adolescentes a diario nosotras. Mientras la escuchaba, recordaba otros casos que nos ha tocado atender. Son casos que muchas veces nosotras sí lo vemos de esa forma personalizada, por eso trabajamos bastante el tema de educación, como el caso de Cintia y los casos de Azucena en la serie, el caso de Karen. Por eso nace el Plan Multisectorial de la Prevención de Embarazo en Adolescentes, que es una iniciativa de la primera dama, porque ya son muchos, somos el segundo país con la tasa más alta de embarazo en adolescentes, entonces tenemos nosotras que empezar a trabajar en estos temas. Definitivamente esta serie ha venido como a cambiar el panorama del país. Hemos venido a ver que no solo surge en nuestro vecino, le surgió a nuestra prima, a nuestra hermana, sino que son casos que puede surgir a una de nosotras, a cualquiera, tal vez nuestros hijos, tenemos alguna prima, alguien más, porque muchas veces los vemos como casos alejados, le surgió a mi amiga, a mi compañera del colegio, pero no me puede pasar a mí. Entonces es importante que como madres y padres de familia empecemos a trabajar lo que es la parte de la educación sexual y reproductiva. Lo mencionaba la doctora Flor, yo he sido parte de ese proceso de formación de lo que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
estos procesos que nos han capacitado. Entonces están siendo capacitados personal de los centros educativos, donde también hay esta parte de las clínicas de salud sexual reproductiva amigable, porque no solo es trabajo de los maestros, sino que todos tenemos que trabajar. Todo lo que nosotros hacemos en Ciudad Mujer, como las diferentes clínicas de salud sexual y reproductiva amigable, en los centros educativos, están enmarcados en las normas de la Secretaría de Salud. Nosotros no hacemos nada que esté fuera y basado en la ley. Por eso nosotros trabajamos. Abogada Urbina, con su experiencia, me imagino que muchas historias usted tuvo que atender similares a esta. ¿Le tocó algunas que de repente llegaban con el propósito de pedir información o decir, como dice la doctora Flor, fíjense que a mi amiga, fíjense que a mi prima, pero la verdad es que la víctima era ella? Sí, claro, eso es reiterativo, eso ocurre con muchísima frecuencia en Honduras. Imagínense si tenemos el segundo lugar como país de alta incidencia en embarazo adolescente. Son historias muy frecuentes y muy repetidas. Yo creo que aquí debemos de ver dos aspectos. El primero es la importancia de la información para las y los adolescentes, porque también hay que incluir a los adolescentes. El Comité sobre Derechos del Niño, que se ha conformado para evaluar el cumplimiento de la Convención sobre Derechos del Niño, ha dicho que educación sexual y reproductiva también debe haber para los hombres y para los adolescentes, porque esta es cosa de dos realmente, como dice la serie. O sea, la mujer no se embaraza sola, ni se produce una maternidad temprana porque solo la mujer, no, es de responsabilidad de ambos. Entonces, ahí hay dos aspectos. El primero es la información, la educación que debe haber en estos temas, en los diferentes espacios, la orientación para las y los adolescentes. Y el segundo es prevenir y erradicar el abuso sexual de los adultos, de esos adultos que se aprovechan de una situación de vulnerabilidad, de una situación de no poder oponer resistencia por parte de la víctima y cometen ese abuso. El caso de Yossi, por ejemplo, que es un adulto, es un hombre mayor, digamos, que ella, y ella es todavía una niña, de acuerdo al código de la niñez, empieza a enamorarla, es como el anzuelo, ¿verdad? Como la carnada, empieza a enamorarla y le dice que salgan, pero iba con un propósito, y era de accesar carnalmente con ella, porque si ustedes se fijan en ese caso de Yossi, hace que ella ingiera bebidas alcohólicas, la pone en una situación que la muchacha cuando se despierta ya está violada. Entonces es una violación sexual porque él la pone en una condición deliberadamente, este adulto la pone en una condición de no poder oponer resistencia. Entonces son los dos aspectos, y porque no vamos a censurar ni vamos a penalizar esas relaciones entre adolescentes, pero imagínese usted, esa pareja, por ejemplo, Cintia, ahí tenemos el mejor ejemplo, aparte del de Azucena, que ella tuvo un enamoramiento y fue ilusionada una relación, pero no tomó ninguna medida. No priorizó, por ejemplo, el continuar estudiando, y eso es falta de orientación por parte de los padres o quizá de expertos, ¿verdad? Asesores en familia. Las consejerías de familia son valiosísimas, que hacen su trabajo. Estos centros de atención para adolescentes, los servicios de atención a adolescentes, que también la primera dama ha apoyado muchísimo eso a nivel de algunas regiones. Hay más de 50 servicios de atención a adolescentes que hacen esa labor en el día a día. Porque es cierto, cuando un adolescente llega que ya tiene el problema del embarazo y tiene un papá que es extremadamente, diría yo, machista y enojado, entonces
las niñas tienen ahí ideas suicidas. Por eso esos servicios de atención a adolescentes son integrales, ahí hay psicólogos, ahí hay consejería, ahí hay toda la atención en un solo lugar, igual que Ciudad Mujer, que está también en diversas regiones. Eso es lo valioso de estos centros, que hay que potenciarlos, que hay que darles mayor apoyo, pero también reconocer que las adolescentes deben manejar mayor información y saber esto es delito, esto no me puede estar pasando a mí, voy a ir al Ministerio Público, voy a ir a la policía a poner la denuncia para buscar ese apoyo. Antes, porque miren, ya cuando las niñas están embarazadas, para ellas la situación es más complicada. Ya hemos dicho acá el tema del estudio, el tema de que tienen que mantener ese bebé, el código de familia, y aquí aprovecho para decirle a esos muchachos, a esos adolescentes, que si el adolescente no puede mantener ese bebé y se quiere hacer el loco con la responsabilidad, el código de familia establece que se pueden embargar a los padres de ese adolescente. Entonces, porque esa es una responsabilidad compartida, ¿verdad? La niña no se embarazó sola. Ahí hay otro responsable, que es o el adulto, que seguramente tendrá que enfrentar un proceso penal cuando es un adulto que bajo aquellas condiciones tiene ese acceso carnal, y si es otro adolescente, pues entonces asumir la responsabilidad de que hay un bebé, ahí hay que comprar leche, hay que comprar pañales, hay que poner vacunas, bueno, ahí hay toda una responsabilidad implícita. Bien, muchas gracias, abogada Urbina. Quiero que compartamos también con ustedes acá y con nuestros televidentes el caso de Kaylee. Kaylee es otra adolescente que también a temprana edad nos cuenta parte de su historia, cómo logró también incluso superar todo este problema que enfrentó a muy temprana edad. Conozcamos a continuación la historia de Kaylee. De ser madre en la adolescencia, pues según mi trayecto de mi embarazo, pues sucedió que tuve relaciones sin protección, pues quedé embarazada, pues tuve un contacto que me dijo que fuera a Ciudad Mujer, que ahí teníamos el apoyo para poder salir adelante. Pues fui y pues me ayudaron, me hicieron ultrasonido, me dijeron que iba a tener una bebé bien linda, pues que ahí está creciendo, ya tiene 1 año y 5 meses. Y pues yo mi trabajo es de cocina, y así poco a poco he salido adelante. Yo lo único que le puedo decir, no se rindan, sigan adelante, la vida sigue. Pues con tener el apoyo de su madre es más que suficiente. No se rindan, sé que pueden salir adelante. Yo, por lo general, pues yo tengo mi trabajo. Mi hija, pues ahí está creciendo, gracias a Dios, y está grande. Una mujer no se debe rendir ante nada. Hay que salir adelante. Así es la vida. Los errores, los hijos no son un error. Uno tiene el error. Así definitivamente, pues les podría apoyar yo a decirles que no se rindan. Son errores de nosotras las muchachas, que tal vez los fue la emoción de poder comprobar o experimentar cosas nuevas, y pues ahí está nuestro tropezón, pero de alguna u otra forma uno puede salir adelante. No se rindan, sé que podemos, una mujer puede, y no se rindan, sigan adelante con sus hijos. Ellos algún día lo agradecerán, todo el esfuerzo que uno hizo por ellos. Y pues, muchas gracias por darme esta oportunidad de demostrar cómo fue mi situación. Pues
es algo larga y algo incómoda para poder contar, pero sí, bueno, muchas gracias. Bueno, la historia que nos presenta Keila también es otra de las historias, al igual que las que presenta la serie. Esa serie está basada específicamente, como lo han dicho las protagonistas que nos acompañan hoy aquí en el foro, específicamente son testimonios de la vida real llevados a la pantalla chica, con el propósito de orientar tanto a padres como a madres, al igual que adolescentes, tanto damas como caballeros, tanto masculino como femenino, con el propósito de prevenir que se den estos embarazos en adolescentes, esos abusos en adolescentes también, porque es importante que conozcan y sepan sus derechos, esa orientación. Tengo la última interrogante acá. Por favor, si me la pueden responder en un minuto cada una de ustedes. ¿Por qué los hondureños y las hondureñas deben de ver esta serie? Cuénteme, doctora Flor. En primer lugar, porque es una serie hondureña. En segundo lugar, porque está siendo apoyada por las autoridades nacionales y porque trae historias de vida que desgarran y que han roto la vida de muchas adolescentes y jóvenes en nuestro país. Y como decía Keila en su testimonio, errores, culpa. No queremos que nuestras adolescentes y nuestras jóvenes vivan cargando una culpa de algo que cometieron o de algo que les sucedió. Les invitamos fuertemente a que vean la serie, les animamos a que la vean, que la compartan, que inviten a otros y que podamos realmente construir en vez de destruir. No porque una adolescente salió embarazada de voluntad o porque tiene que estar diariamente marcada para toda su vida. Adolescentes tenemos que darles las oportunidades para que tengan un mejor futuro, una calidad de vida. Voy a aprovechar el momento para decir que el mandato del Fondo de Población de Naciones Unidas es contribuyendo a un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgo y cada adolescente y joven construya un mejor futuro y tenga un mejor desarrollo. Entonces, eso es lo que queremos para nuestras adolescentes y jóvenes y nuestras familias. Muchas gracias, doctora. Licenciada Flores, cuénteme, ¿por qué debemos de ver esta serie que ustedes han elaborado con libretos nacionales, actores nacionales y llevando y contando unas historias reales de hechos que han pasado en el país y que similares están pasando o podrían pasar si no se detienen? Debemos de verla porque esta es la realidad de muchas de nuestras adolescentes. Esta es la realidad que ellas están viviendo o de personas adultas que han tenido que vivir este tipo de traumas a lo largo de su vida. Por eso debemos de verla. También esta es una oportunidad para todas las madres y padres de familia, para que vean cuáles son esas cosas que nuestros adolescentes sienten, las y los adolescentes. Entonces, para que ellos puedan de esta forma ver la serie con sus hijos y ver de qué forma pueden ir abordando estos temas de sexualidad. Yo no quiero hablar de la serie sin antes agradecer a la primera dama por esta iniciativa, ya que nos sirve para verla en familia. Esta etapa de confinamiento y la serie nos sirve para que podamos verla. Después de ver estos capítulos de cada una de las experiencias de estos adolescentes que forman parte de la serie, son historias reales, podemos comentar qué pudo haber sido diferente, qué la llevó, qué fue lo que llevó a esta adolescente a tomar estas decisiones, los peligros que conlleva, porque vemos que son historias reales de hombres adultos que manipulan, que la drogan, ingieren bebidas alcohólicas, entonces todos los peligros a los que están expuestos. Y también agradecer a la doctora Cecilia Maurente por el apoyo que ha dado el Fondo de Población de las Naciones Unidas para llevar esta serie a lo que es la pantalla grande. Muchísimas gracias, licenciada. Doctora Urbina, su punto de vista, ¿por qué se debe de ver? Sabemos que usted también es una de las actrices que personifica ese profesional del derecho, orientador a la ciudadanía, a estas jóvenes que les marca a través, muchas de estas con un trauma que no será fácil poder superarlo, al igual que también una cruz que tendrán que cargarla por el resto de sus vidas. Yo creo que la serie debe verse porque es educativa, es muy formativa
tanto para padres de familia como para sus hijos, los adolescentes, los y las adolescentes. Creo que esta debe ser un motivo de reflexión para los padres en la urgencia, la necesidad de acercarse a sus hijos y de hablar de temas que normalmente no se habla en nuestros hogares, porque esto es un tema de cultura. Aquí a las niñas no se les habla de la menstruación, no se les habla de relaciones sexuales, no se les habla de métodos, nada. Esos son temas totalmente prohibidos y tenemos que ir avanzando, tenemos que ir transitando a otra forma de manejar esas relaciones con nuestros hijos. A mí me decía un padre de familia, fíjese, abogada, que la llamo porque tengo un gran problema, me salió embarazada la niña de 16 años, mire, me dice que esta niña nos ha deshonrado. Allá tenemos al hijo mayor, que es ingeniero, que anda con una odontóloga, tienen 5 años de ser novios, y mire, ellos nada, no han tenido nada, están esperando el matrimonio. Ese es el ejemplo claro de dos situaciones, una adolescente inexperta o una adolescente sin educación, sin información, y dos profesionales graduados con muchísima formación, con otro tipo ya de perspectiva de la vida. Entonces, hay que hablar con nuestros hijos, esos temas hay que tocarlos, porque es mejor prevenir que luego estar lamentando situaciones que ocurren en el hogar. Luego decir que en ese día a día hay muchos adultos abusando de menores de edad, que sepan que hay una ley, que hay un código penal, que hay instancias como la Fiscalía, la Policía, que el Ministerio Público ahora está más equipado, cuentan con cámaras de GECEL que no permiten la revictimización, se está pensando más en la víctima o en la sobreviviente, y que hay que evitar esa conducta de andar abusando de menores de edad, de andar comprando, porque en algunas regiones los hombres mayores compran niñas, y eso es delito, eso es trata de personas. Luego, finalmente, reconocer el esfuerzo que la primera dama ha hecho en este tema y en otros temas que garantizan derechos a las mujeres y a las niñas, por ejemplo, en trata de personas, con el fortalecimiento de la Comisión Interinstitucional, en el tema migratorio. Muchas mujeres y niñas son abusadas en la ruta. Ella ha hecho un gran esfuerzo también en el tema migratorio, en la prevención de embarazo en adolescentes con el programa desde el 2014. Así es que a seguir apoyando estos esfuerzos, a seguir trabajando de la mano para poder garantizar los derechos a esta población, que es mayoritariamente, como hemos dicho, ha crecido muchísimo. Tenemos muchísimas adolescentes en Honduras. Así es de que felicidades a usted también, licenciado Leo, por este programa. Lo seguiremos apoyando y éxito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Llegamos al final del foro. Estamos ya concluyendo, pero sí tenemos solamente 30 segundos para un mensaje final de esta comparecencia. Por favor, comienzo con usted, doctora Flor. Muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo hacer conciencia en la población hondureña que el embarazo en adolescentes es una realidad, se está viviendo. No queremos tener esas altas tasas de adolescentes, queremos tener adolescentes empoderadas, queremos tener mujeres que levanten su frente con honra, que no se sientan culpables por algo que les ha sucedido, y les motivamos a orientarse, a buscar consejería, a buscar tener una mejor comunicación y confianza con sus padres para que la relación comience en casa y que luego a nivel de la comunidad tengamos adolescentes felices, jóvenes y desarrolladas en su pleno potencial. Necesitamos tener un Honduras mejor y los tiempos de pandemia no nos van a hacer retrasar. No queremos más muertes en adolescentes a causa de embarazos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Por favor, abogada Urbina, con usted su mensaje final. Bueno, yo decirles a las adolescentes, a mí me encanta hablar con los niños y los adolescentes porque sé que ahí hay un gran potencial. Decirles que si hay un embarazo, no es el fin del mundo. Hay oportunidades, muchas oportunidades, que se acerquen a los alcaldes.
Los alcaldes están también bien comprometidos, trabajan de la mano con el UFPA, el Fondo de Población hace un gran trabajo a nivel nacional. Ahí están la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social apoyando, así es que no es el fin del mundo. A seguir adelante, siempre la vida es de oportunidades y las oportunidades hay que aprovecharlas. Gracias. Muchísimas gracias. Cierro con usted, por favor, licenciada Ana Gabriela. Muchísimas gracias por el espacio y yo quiero decirles a los adolescentes que no están solas. En esta etapa de su vida habemos diferentes instituciones del Estado, así como organizaciones internacionales que estamos trabajando este tema. Pueden abocarse a las diferentes clínicas de adolescentes, a Ciudad Mujer, tenemos 5 centros laborando, entonces para que ustedes puedan sentirse apoyadas. Actualmente solo está laborando pues el módulo de salud sexual y reproductiva, pero tenemos diferentes talleres virtuales, así que ustedes pueden visitar las páginas de Ciudad Mujer para que se puedan abocar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, distinguidas y honorables damas, por haberme acompañado aquí en el foro, habernos honrado con su presencia. Esperamos que este programa sea de mucha ilustración, tanto como padres, madres, al igual que como para adolescentes, porque es importante orientar, cuidar y proteger el futuro, no solo de Honduras, sino también del mundo. Éxitos y muchas bendiciones para ustedes. Y ahí seguimos siempre, todos los sábados, pendientes de cada uno de estos capítulos, de cada una de esas historias de la vida real que ustedes nos traen y que nos cuentan a través de la televisión. Bendiciones y adelante con ese gran trabajo. Televidentes, llegamos al final del foro, agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía, invitándoles, por favor, si va a salir, utilice su mascarilla o su tapaboca, sus lentes o una careta, también hágase acompañar de su gel. De esta manera nos estamos cuidando y nos estamos protegiendo ante esta pandemia que amenaza la humanidad. Bonito día, que Dios le bendiga siempre y por favor recuerde, mejor hablemos.